Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Nuevamente estamos acá en el discipulado. ¿Cuál es el módulo? Buscando primero el reino de Dios y su justicia, el reino de los cielos. Amén. Así que en esta mañana tengo aquí también al foro de mis hermanos que nos van a estar apoyando en esta enseñanza. Así que damos la bienvenida. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Es una bendición poder estar juntos una vez más y escudriñar, estudiar la palabra del Señor. Así es que nos vamos a gozar en estos minutos que vienen. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio poder estar aquí nuevamente junto a ustedes y esperamos que esta enseñanza sea de mucha bendición para ustedes. Bendiciones, amados hermanos. Gocémonos este día domingo, día de Santa Cena. El Señor nos tiene preparada una porción muy especial, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, para que las añadiduras lleguen a nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Entonces, amado hermano, para empezar de lleno con el tema, hermano, vamos a enfocarnos. Si usted se recuerda, el domingo pasado se habló al respecto de buscando el reino de Dios. ¿Por qué deberíamos de buscar primeramente el reino de Dios? Ahora, su justicia y las añadiduras es lo que vamos a ver primeramente Dios, amado hermano, en esta sesión. Yo quiero empezar, amado hermano, para que usted busque ahí en su Biblia, Lucas 12:34, y dice de la siguiente manera: porque donde esté vuestro corazón, perdón, donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Amén. Y con esto, amado hermano, yo lo que quiero que usted vea y note es que nuestro corazón debe estar primeramente, ¿dónde? Buscando el reino de Dios. Si nos vamos ahí rapidísimamente, hermano, con usted con su Biblia ahí, o si está con su agenda, anote ahí los versículos. Eclesiastés 10:2 dice de la siguiente forma, esta es la Reina Valera contemporánea: el sabio, oiga bien, el sabio tiene el corazón en el lado derecho. Mire qué tremendo. Si usted es sabio, amén, diga, tenemos entonces el corazón en el lado derecho. Y dice, el necio lo tiene en el lado izquierdo. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque acuérdense que estamos viendo, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás añadiduras vendrán. Amén. Entonces, veamos, hermano, que en la versión esta dice de la siguiente forma: el corazón, esa es la SRV, no me recuerdo cómo se llama, pero ahí la busca usted. Dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio está a su lado izquierdo. La LBA dice, el corazón del sabio lo guía hacia la derecha y el corazón del necio hacia la izquierda. Entonces, el sabio buscará los tesoros del lado derecho. Amén. De tal manera que si nos enfocamos en buscar lo que está en el lado derecho, mire qué tremendo, lo izquierdo vendrá como añadidura. O sea, vamos a buscar el reino de Dios y justicia, la diestra de Jehová que ha sido extendida hacia nosotros. Y por ende, el lado izquierdo, las añadiduras vendrán, amado hermano. Por eso no nos debemos enfocar muchos en las añadiduras, porque las añadiduras, amado hermano, es como cuando el Señor, ¿verdad? Dice que Él predicaba la palabra y las señales seguían a la palabra. O sea que es un efecto. Amén. Entonces, amado hermano, para ver esto debíamos de también ver cuando la Biblia habla de buscar el reino y su justicia y todo lo más vendrá por añadidura. Lo eterno que buscamos es lo que pertenece al lado derecho y lo demás es lo que está en el lado izquierdo. Lo alcanzaremos en algún momento, pero no debe ser ese nuestro enfoque principal. Amén. Por eso, amado hermano, que en la Biblia existe un ejemplo de una mujer que es la más enamorada de las descritas en toda la Biblia. Nos referimos a la mujer del libro de Cantares, amén, de Cantar de los Cantares, que dice que busca al amado con todo su corazón. No busca lo que pueda obtener del amado. O sea que nuestro Señor Jesucristo, al que esta amada busca es al Señor Jesucristo. Lo desea, lo quiere tener. Y obviamente, hermano, esa mujer es la iglesia, amén, que es la que integramos todos nosotros, aunque
Aquí debemos también de notar que la iglesia no toda está enamorada al 100%, ¿verdad? Sino que hay unos que están enamorados totalmente, y otros que están enamorados ¿qué? Digamos, un amor, amado hermano, que se les ha enfriado. Pero la importancia de esto, hermano, es que debemos de ser como la mujer de Cantar de los Cantares que lo anhela, que lo quiere todo. Por eso, amado hermano, debemos de dejar bien claro esto. Entonces buscamos el reino de su justicia. Ahora, cuando hablamos de la justicia, fíjese qué tremendo. Cuando hablamos de la justicia, tenemos que hablar de lo que dice Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Por eso hablamos del amor. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjese, por eso ayer, hermano, ministrábamos en los diezmos de ofrenda también que no puede entrar un rico, dice, en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello. Gloria a Dios. Y ya vimos que Rebeca fue montada en un camello. Qué tremendo, hermano, porque Rebeca lo que buscaba era el esposo, pero cuando la llevaron de regreso, hermano, ella iba con riquezas. La llevaban las riquezas y los camellos estaban llenos de esas riquezas. Entonces, amado hermano, lo que yo quiero que tú te enfoques hoy es específicamente en eso, en que nuestro anhelo, nuestro amor primordial debe ser buscar a Dios y su justicia. Ya nuestros hermanitos van a hablar al respecto de la justicia con más detalle. Yo lo estoy haciendo, hermanos, como una introducción, ¿verdad? Dice que en este versículo que veíamos, Mateo 6:24, debemos de buscar a qué Señor servir. Tú te tienes que definir, hermano. Y si hoy, este año es un año de recuperar, debemos recuperar, amado hermano, el servir a un solo Señor, el servir a un solo Dios. Amén. Dice Mateo 6:25, continuando con la lectura. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. El afán, amado hermano, nos puede quitar también la bendición de buscar el reino de Dios y su justicia. Déjeme ver acá. Cuando hablamos de justicia, y aquí me voy ya a lo que está en la presentación, amado hermano, que usted lo va a ver ahí en su pantalla, primero Dios, amén. Cuando hablamos entonces de buscar su justicia, nos debemos enfocar aquí. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, lo que yo veo acá, hermanos, es que buscando el reino de Dios es buscándolo a través de su enseñanza, buscándolo a través de su palabra. Amén. Y con esto, hermanos, entonces damos la pauta de que la justicia tiene dos vocablos, ¿verdad? Entonces pasamos con el hermanito Henry para que nos ayude al respecto de esto. Amén. Amén. También aportando acerca de Timoteo, 2 de Timoteo 3:16 dice para instruir en justicia. Y aquel versículo que muchos conocemos, instruye al niño en su camino. Entonces nos está hablando de un camino, permanecer en el camino de la justicia y no saliéndonos de él, que es Cristo Jesús. Justicia, dice los dos vocablos que hablaba nuestro pastor José Carlos. Justicia dice que es principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Dice que es un conjunto de todas las virtudes por el que es bueno quien las tiene. Luego dice que es equidad, integridad, juicio, actitud, santidad, santificación, verdad. Entonces acá nos deja ver qué es la justicia y también qué es juicio. Dice que juicio es
Una resolución, un dictamen es un veredicto para declarar a alguien inocente o culpable. Entonces, como que justicia nos dice primero que examina el caso, ¿verdad? El Señor examina nuestros corazones antes de dictaminar un juicio, porque el juicio ya es declarar a alguien inocente o culpable. Entonces, a mí se me venía un versículo de la Biblia para poder darme a entender, para poder explicar un poquitito más acerca de estos dos vocablos, y eso aparece en Primera de Reyes 3:28, y dice la Biblia hispanoamericana: al enterarse de la sentencia que había dictado el rey, todo Israel sintió respeto por él, pues comprendieron que estaba dotado de una sabiduría excepcional para hacer justicia. Ese era, amados hermanos, el rey Salomón. Usted quizás conoce la historia cuando a él le llegaron dos mujeres con un niño, y que una accidentalmente había ahogado a uno de los niños, y dice que en la madrugada fue y le dejó el niño que estaba muerto, se lo dejó a la otra mujer y se llevó al que estaba vivo. Y cuando llegaron y se presentaron, comparecieron ante el rey, Salomón lo que hizo fue pedir sabiduría, atender el caso con sabiduría. Fíjense que no dictaminó un juicio, sino que primero examinó el corazón de cada una de estas mujeres, porque dice la Biblia que le dijo a una, cuando él dijo: agarren al niño y lo vamos a partir en dos, y la mitad le va a ir a una mujer y la mitad al otro, a la otra mujer. Entonces dice que la que era la madre dijo: ¿cómo voy a permitir yo que maten a mi hijo? Y entonces dice que en su corazón ella lo entregó, mejor dijo: ¿sabe qué, rey? Prefiero mejor darle a mi hijo a esta mujer y no que lo maten. Entonces ahí el rey Salomón actuó con sabiduría y justicia. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre justicia y juicio. Él no emitió un juicio, sino que actuó con justicia, pero con sabiduría de Dios. Y ese es lo que les quería transmitir, amados hermanos. Luego continúa su justicia, pero antes no sé si mis hermanos quieren aportar. De mencionar que en ese caso la justicia era derivada de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, como que de ahí también aprendemos que la sabiduría que viene del Señor nos puede dejar o enseñar cómo obrar en justicia, ¿verdad? Sí, amén. Por eso veíamos y qué hermoso ese ejemplo, porque cuando veíamos que nos tenemos que sumergir en la enseñanza, en la palabra, específicamente cómo vamos a aprender justicia por medio de la palabra que el Señor nos ha dejado, ¿verdad? Amén. Amén. Y también lo que comentaba nuestro pastor Rodrigo el día de ayer, James es Santiago, ¿verdad? Es que yo lo tengo acá en inglés. Sí, sí, amén. Por un momento me cambié James. de nacionalidad. Santiago 3:18 dice: y los que procuran la paz. El rey Salomón, el rey de paz, figura del rey de paz, dice que: y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Entonces, continuamos, amados hermanos, en el siguiente slide. Dice su justicia, y aquí ya son los originales, ¿verdad? El griego y el hebreo. Dice que el G, usted lo va a ver ahí en la pantalla, el G 1343, dikaiousone, del 1349, dic, que es veredicto judicial, dice, y dikaio, que es inocente o sin culpa, cumpliendo de los deberes, obedecer leyes divinas, lo que es recto. Y luego en el H6664
Sedec, que este viene de Melquisedec, que era rey de justicia, ¿verdad? Figura de rey de justicia. El derecho, dice el derecho, equidad, prosperidad, justamente, justicia, justo, recto. El Levítico 19:15, amados hermanos, podemos ver cómo esta palabra equidad nos abre el panorama un poquitito más acerca de lo que queremos estudiar acerca de la justicia. Si usted me acompaña ahí en su Biblia, ese versículo no va a aparecer ahí en el slide, pero si quiere yo se lo leo. Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, amados hermanos, debe de haber una equidad tanto con el pobre como con el rico, no haciendo menos al pobre y dándole prioridad al rico, y tampoco no solo llevándole palabra a aquel pobre, sino que también veíamos cuando estábamos estudiando esto que hay que ir y predicarle al rico. Mire qué comisión más hermosa y más como un reto que tenemos, ¿verdad? Ir y predicarle a un rico, porque definitivamente es complicado, pero acá el Señor nos dice que debemos de tener equidad. También aquí en la nube dice que es justicia, bien, justificación y rectitud. Miren qué tremendo, porque cuando usted ponía un ejemplo muy hermoso, prioridades. Esa palabra es lo que venimos a enseñarles, hermanos. Amén. Prioridad, o sea, ¿cuál es el orden de Dios? Para buscar el reino de Dios y su justicia, dice, busca primeramente, está estableciendo un orden, prioridad. Y en el versículo que estábamos leyendo, ¿verdad? En Mateo 6:25 dice, el Señor Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, número uno, ¿qué habéis de vestir? Perdón, por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Número dos, ¿verdad? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Y ahí, hermano, establece 5 cosas el Señor que podrían ser, hermano, fíjese, esos 5 afanes, enemigos de quitar una prioridad, enemigos, hermano, de que nos puedan quitar la prioridad de amar al Señor y buscar las añadiduras. Porque si nosotros nos afanamos en las cosas que debemos de comer, y por eso decíamos, ¿verdad? Vamos entonces a empezar a querer tener las añadiduras primero y no el reino de Dios, su justicia. Entonces es una cuestión de prioridades. Y lo que el Señor acá nos deja, hermano, qué tremendo. Lo que el Señor nos deja acá, hermanos, es que el Señor nos manda a ocuparnos y no preocuparnos. Fíjese, hermano, para buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, ocúpate. Ocúpate en la enseñanza, ocúpate en aprender, ocúpate en orar. En eso debemos de ocuparnos, no preocuparnos, amado hermano. Eso es lo que el Señor te viene a declarar a ti en esta mañana, en esta enseñanza, amado hermano, para hacerla así resumida y sencilla, ¿verdad? No te preocupes, ocúpate mejor. Si la obra es tuya, pues bueno, preocúpate. Pero la obra es del Señor, entonces nos tenemos que ocupar. Y si el reino es del Señor, entonces ¿por qué nos vamos a preocupar si Él es el que nos da todo? Amén. Y la justicia, amado hermano, realmente es buscar ese orden. Buscar, amado hermano, ocuparnos en el Señor, ocuparnos en hacer el bien. Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Ocupar en que si sabemos que podemos ayudar a alguien, lo hagamos. Por eso, oiga bien, amado hermano, la justicia es equivalente a ocuparnos. Amén. En estar enfocados, en tener esas prioridades. No sé si tienen algo más para comentar. Sí, amén, Raulito. Ahondando un poco en el versículo que decía el hermano Henry, Levítico 19:15, en una de las definiciones de justicia que leyó, que decía, no, ahí lo voy a leer un poco, no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás al prójimo. Una de las definiciones de justicia quiere dar equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación y verdad. ¿Y a qué punto voy?
que alguien con juicio, alguien con justicia, tiene que ser incorruptible, sino que tiene que ser incorruptible y no tiene que favorecer a ninguno. O sea, como también se nos ha dicho también, a nosotros no se nos juzgará por las obras que hagamos. A nosotros no se nos juzgará por las obras que hagamos. Entonces, el Señor en el juicio no va a ser mejor con el que hizo más y peor con el que hizo menos, sino que va a ser totalmente parcial. Amén. Por eso si vamos al slide donde aparece ahí la justicia del hombre versus la justicia de Dios, hermano, vamos a entender que realmente esa imagen está bien, ¿cómo se llama? Ilustrada. Amén. Si usted mira ahí en su pantalla está una mujer, es verdad. No sé cómo se llama ese ídolo, hermano. Bueno, usted que está en casa ya lo sabe, ¿verdad? Ahí nos lo pone en el Facebook, hermano, para saber cómo se llama. Pero tiene una balanza y tiene una espada, pero lo chistoso es que está ciega, ¿va? Tiene una venda. Entonces dice que nuestra justicia, la justicia del hombre, y hablábamos hace un momento, hermanos, de cómo nosotros podemos caer en emitir juicios y juzgar a alguien desde nuestro propio punto de vista, pero la justicia del Señor, amado hermano, es totalmente diferente. Amén. Es totalmente diferente, porque definitivamente, hermanos, la justicia de Dios, amado hermano, nos hace tener elementos de añadidura, tales como hablábamos de la paz, hablábamos de la misericordia, amén, hablábamos incluso del amor. Entonces fíjense que tremendo, porque nosotros muchas veces pensamos que las añadiduras son riquezas, pero no riquezas de tener plata, dinero, una cuenta de 2 millones o 12 millones, pero ni 12 millones de aguacate, sino que tener riquezas, amado hermano, es en cuanto a tener paz, en tener gozo, en tener fe, esperanza, tener, amado hermano, misericordia. Esas son las verdaderas riquezas que nosotros debemos de tener. Y luego, si el Señor lo dice, ¿verdad? No te afanes por tener estas cosas, porque tu Padre sabe que tú tienes necesidad. Y si nosotros entramos a la justicia de Dios, siendo hijos, pues el Señor va a emitir, amado hermano, que un decreto, hermano, que ya está en la Biblia, ¿verdad? Esas bendiciones que va a enviar una bendición para tu casa, amado hermano, si están pasando necesidad de alimento, de vestido, de pagar, hermano, algo, ¿verdad? Que pueda estar quitándote la paz. Pero como el reino de su justicia es paz, entonces el Señor te va a dar la paz y te va a mandar también un ángel ahí, ¿verdad? Para que te mande, hermano, a pagar esas deudas. No sé si algo más quieren agregar con esto, hermanitos, porque sí tenemos bastante hermanos que disertar acá y el tiempo va corriendo. Amén. Sigamos entonces. Ahora, ¿por qué debemos practicar la justicia? Amén. Si ya entendimos entonces que tenemos que buscar primeramente el reino de su justicia, ahora, ¿por qué debemos de practicar la justicia? Y aquí entonces empezamos a ver de que era necesario que tuviéramos enseñanza, que tuviéramos palabra. ¿Por qué? Porque, hermano, teniendo la enseñanza, teniendo la palabra, amado hermano, es que como nosotros no solo nos vamos a llenar de conocimiento, sino que lo vamos a poner en práctica, caminar en justicia, amado hermano, practicar la justicia. Y Miqueas 6:8, como estamos viendo ahí en las pantallas, amado hermano, dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Amén. ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces, amado hermano, cuando vemos esto, el Señor lo que nos enseña es que debemos de practicar la justicia. ¿Cómo vamos a practicar la justicia? Amén. ¿Cómo vamos a practicar la justicia? Quería mencionar de que el evangelio no es una religión, ¿verdad? Hay religiones donde la deidad de ellos
lo que pide no es hacer justicia, sino que lo que pide es como sacrificios, y más bien pide imponer como sus propios parámetros o códigos de justicia, ¿verdad? Por ejemplo, hay religiones, sin mencionar alguna, ¿verdad? Por si hay alguien que es practicante de alguna y nos está viendo, la idea no es eso. Pero fíjense que, por ejemplo, hay religiones que lo que piden es sacrificios humanos. Ahora, lo que nuestro Dios pide es que nosotros practiquemos la justicia. En Mateo capítulo 6, eso no está en los slides, pero en Mateo capítulo 6 y capítulo 7, los dos capítulos de Mateo, recuerde que Mateo ve a Cristo, ve a Jesús con una visión de rey. Para Mateo, él es el rey. Entonces, ahí Mateo logra capturar esa revelación cuando él escribe, y en Mateo capítulo 6 se menciona de las recompensas de la justicia, porque la pregunta es, ¿por qué debemos practicar la justicia? En primer lugar, hay una recompensa para el que practica la justicia. Hay una recompensa clara. En Mateo capítulo 6, cuando usted comienza a leer, ese capítulo se va a encontrar con la justicia de la ayuda a los necesitados, la justicia de la oración, la justicia del ayuno, pero esa es la justicia que Dios quiere que nosotros practiquemos. Por eso en Mateo capítulo 6, cuando iniciamos la lectura, permítame, creo que lo tengo por acá a la mano, no lo tenía listo, pero en Mateo capítulo 6, fíjese que aquí lo tenemos, gracias, Raulito. Dice, mirad que no hagáis vuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y a partir de ahí, el Señor comienza a mencionar algunas justicias, como las que le mencioné. La justicia de la ayuda al necesitado, cuando dice que tu izquierda, que tu derecha, dice, o tu izquierda, no sepa lo que da, a ver, ayúdeme, es que tu izquierda no sepa lo que da tu derecha. Y si usted recuerda, claro que lo recuerda si lo acaba de decir, ¿verdad? Nuestro pastor comenzó hablando de la izquierda y la derecha. Dice que el corazón del necio está a la izquierda. Entonces, fíjense que, bueno, la justicia de la oración y la justicia del ayuno. Entonces, ¿por qué debemos practicarla? Porque en esas tres que le he mencionado, en las tres dice, tu Padre que ve en lo secreto, recompensará en público. ¿Qué recompensará en público? La justicia que nosotros podamos practicar. Amén. Continuamos con la pregunta, solo que en el siguiente slide dice, ¿por qué debemos practicar la justicia? Dice, el Señor dice, practiquen la justicia, hagan lo que es recto, porque pronto voy a llevar a cabo la liberación, voy a mostrar mi poder de Salvador. Entonces, practicar la justicia es permanecer haciéndola. Por eso que al inicio también mencionaba que instruir, cuando nos dice instruir, instruidos en la justicia, es como un caminar, es el permanecer haciendo justicia, porque cualquiera podría hacer justicia hoy, pero quizás mañana ya no. Entonces, cuando estamos practicando, es constantemente. Entonces, llega un punto en el que ya es parte de nosotros el practicar la justicia, porque estamos permaneciendo en ese hacer la justicia. Entonces, y fíjense que a mí me venía un pensamiento ahorita cuando nosotros practicamos, ¿verdad? Digamos, si usted practica un deporte o va a un gimnasio, usted va y se junta con los que están practicando el levantamiento de pesas, por así decirlo. Entonces, de la misma manera, creería yo que nosotros debemos de escoger nuestras amistades, ¿verdad? Nuestros hermanos, porque si estos practican justicia, a nosotros se nos va a hacer más fácil poder practicar la justicia, por el hecho de que si yo estoy prestando oídos a alguien que quizás no practica la justicia, entonces puede ser de que yo empiece a no practicar la justicia. En Proverbios 17:4 dice,
y perdonen, amados hermanos, porque es dura esta palabra, pero es palabra de Dios. Dice en la Biblia, lenguaje sencillo, el mentiroso le cree al mentiroso y el malvado le cree al malvado. Entonces, aquel que quizás solo anda llamando, como decía nuestro pastor Rodrigo Chambres, ¿verdad? Aquel que solo anda practicando el mal, no está practicando la justicia, y debemos de detectar eso y poder nosotros ser ese hermano que pueda ayudarle, y si no, pues mejor apartados, ¿verdad? Porque si no podemos caer en ya no practicar la justicia. Y lo otro que veía es que dice que Él va a mostrar su poder de Salvador. Y fíjese que podemos dejar de practicar justicia cuando dejamos de creer, porque creer es practicar justicia, la fe es practicar justicia. Y aquí dice, si tú crees en mí, yo voy a venir y voy a mostrar mi poder de Salvador, de Salvador. Y muchos estamos esperando, muchos amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero algunos quizás ya están dejando de creer. Pero bienaventurados aquellos que creen, porque ellos están practicando justicia, amados hermanos. También les quiero leer Génesis 5:24, y dice la palabra de Dios para todos. Todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios, y pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Y por qué les menciono esto? Porque dice, hagan lo que es recto. Y dice que Enoc anduvo recto en el camino, haciendo justicia, y fue llevado por el Señor Jesucristo, fue arrebatado. Y eso es lo que nosotros queremos, amados hermanos, lo que nuestro corazón anhela. Amén. Sí, eso es bien importante, hermano, porque la palabra dice que todos hemos sido justificados. Entonces todos nos convertimos en justos. Amén. El justo entonces debe practicar justicia. Y qué tremendo, hermano, porque y Enoc era un justo que practicó la justicia y fue arrebatado. Entonces ahí nos dan un mensaje, hermano. Hablábamos de que tenemos que juntarnos con aquellos que nos ayudan a practicar. Entonces, si tú quieres, hermano, practicar la justicia, júntate, como decía el hermanito Henry, ¿verdad? Júntate con aquellos que tienen la esperanza de ser arrebatados. Porque al final, hermano, nosotros tenemos que heredar el reino de Dios y su justicia. Y no solo ver, ni no solo entrar, sino heredar. Y eso es un tema, el próximo domingo lo vamos a ver, hermano. Así que hacemos desde ya la invitación, ¿verdad? Porque, hermano, eso es lo que nosotros queremos dejar bien claro acá. ¿Para qué nos sirve buscar el reino de Dios y su justicia? Ah, bueno, porque, hermano, parte de las añadiduras es que vamos a ser herederos. Hermano, qué tremendo. Entonces tenemos que juntarnos con aquellos que están anhelando su venida, pero no la segunda venida, sino el arrebatamiento, hermano. Amén. También avanzando un poco al respecto del tema, dice en Génesis 18:19, dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y lo que es recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Eso está en Génesis 18:19. Y aquí estamos hablando de Abraham, ¿verdad? Amén. Estamos hablando de Abraham. Entonces, fíjese que hermoso, hermano, porque hay una habilitación condicionada. Si usted lo está viendo ahí en su pantalla, hermano, dice que practicando justicia y el derecho, entonces el Señor cumplirá lo prometido. Si tú, hermano, que estás ahí en casa, que estás viendo esta enseñanza, tienes promesas del Señor y no se han cumplido, amado hermano, aquí hay una clave para que el Señor cumpla lo que te ha prometido. Es instruir, por eso hablamos de la enseñanza, instruir a tus hijos, a tu casa, a tu familia.
y sobre todo poner en práctica la justicia de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos en práctica la justicia de Dios en nosotros, el mundo, los que están a nuestro alrededor, van a ver el reino de Dios en nosotros. Por eso, cuando cantábamos, ¿verdad? Y lo veíamos ahí en slides atrás, Rey de justicia, ¿verdad? Establece tu reino en nuestras vidas. ¿Qué más dice? Ya se me olvidó la alabanza. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono, dice, en nuestros corazones. Y oiga bien, dice en nuestros corazones, no en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿verdad? Porque la enseñanza, la palabra tiene que bajar al corazón para ponerla en práctica. Bueno, porque el corazón también bombea para todo, para todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces ahí hay una enseñanza muy hermosa. Ahora, ¿algo más que quieran aportar con esto, hermano? Sí, rápidamente dice aquella palabra, ¿verdad? Que está escrita y que nos emociona mucho cuando se nos es declarada: dile al justo que le irá bien. Entonces dice, el Señor cumplirá lo prometido. Entonces sí, al justo le va a ir bien. Pero acá dice, antes de la flechita, usted lo puede ver ahí, practicando justicia y derecho. Amén. Gloria a Dios. Ahora, pregunta. ¿Es el pecado enemigo de la justicia? Amén. Bueno, ya vimos, fíjese que tremendo, porque el pecado es enemigo de la justicia. También vimos que los afanes podrían convertirse también en enemigos de la justicia, porque si nos afanamos en buscar las añadiduras, obviamente que no estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Veamos acá entonces. Ezequiel 18:24, ahí en el slide, ¿verdad? Dice, pero si el justo se aparta de su justicia, oye bien, y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, pregunta, ¿verdad? ¿Vivirá? Ninguna de las obras justas que ha hecho le serán recordadas. Qué tremendo, hermano. Por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido, por ellos morirá. Hermano, qué tremenda esta palabra en Ezequiel 18:24. Pero ahora le digo a usted, hermano, hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Si hemos caído en un pecado, la palabra del Señor dice que nos tenemos que venir a poner a cuentas. Hoy es un buen día porque hoy va a haber impartición de Santa Cena, en el cual, hermano, nosotros hacemos un juicio, amén, el juicio del Espíritu Santo, y nos ponemos a cuentas y le entregamos al Señor todas nuestras fallas, nuestros errores, todos nuestros pecados que pudimos haber cometido. Y entonces dice la palabra que 7 veces cae el justo. ¿Cómo es que dice? 7 veces cae el justo y las 7 veces se levanta. Entonces, cayó la primera vez, cayó en pecado, obviamente, ¿verdad? Se reconcilió, gloria a Dios. Se levantó el justo y siguió caminando y haciendo justicia, pero volvió a caer, ¿verdad? Entonces, amado hermano, hoy es un buen tiempo para recuperar la justicia de Dios, para recuperar lo que tú, amado hermano, habías estado haciendo, lo que estabas viviendo, amado hermano, vivir en justicia, viviendo en hacer lo justo, lo verdadero, lo recto. Amén. Entonces el Señor, hoy es un buen tiempo, hermano. Hoy que vamos en unos minutos, en unas horas más adelante, que se nos va a impartir la Santa Cena, amado hermano, es buen tiempo para que podamos recuperar la justicia de Dios. ¿Algo que quieran agregar aquí, mis hermanitos? Quiero leer primera de Timoteo, primer libro de Timoteo, capítulo 6. Bueno, esta es la carta, ¿verdad? Primera carta a Timoteo dice, pero tú, varón de Dios, huye de estas cosas y sigue en todo la justicia, dice, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Pelea valerosamente por la fe y victorioso arrebata y asegura bien la vida eterna. Si el justo se aparta de su justicia, entonces ya no ha seguido practicándola. Entonces usted sabe que cuando se deja de practicar algo, ya no se es experto, hay una involución. Y la justicia de la que estamos hablando, o más bien dicho, estamos hablando de practicar la justicia, tiene que ver con lo que dice Apocalipsis 19:8.
que dice que hay una mujer, hay una entidad que se le ha permitido que se vista de lino fino. Ahora, el lino fino son las acciones justas. Ahí hay un accionar. Esa acción justa es un obrar en la justicia. Si hay un obrar en la justicia es porque se ha estado practicando la justicia, practicando la justicia, practicando la justicia, vez tras vez, una vez y otra vez. A eso se le llama perseverancia. Entonces, cuando dejamos de perseverar en el bien hacer, como dice la Escritura, podemos nosotros involucionar y la novia, la que fue considerada novia, porque tiene acciones justas y las acciones justas son su vestido de lino fino, entonces puede, como le digo, involucionar y perder esa categoría de novia. Entonces, sí, la justicia está íntimamente relacionada con el carácter de la novia. Es decir, que si alguien quiere ser de los más que vencedores, alguien quiere entrar por decir así, a ese grupo de los amados, de la amada, entonces debe practicar la justicia. Ahora, entendemos que para nosotros es bien difícil practicar la justicia porque naturalmente, como dice la Biblia, tenemos el corazón a ese lado, al lado derecho ¿va? Hermano, es bien tremendo porque de lo que el Señor nos está hablando es de un reengendramiento, pasar de la justicia de los hombres, de nuestra propia justicia, y ser trasladados al reino de la luz, al reino de la justicia de Dios. Entonces, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, persigue todo lo que es justo. Entonces tenemos que ir detrás de todo lo que es la justicia y con la ayuda del Señor podemos. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano. Realmente cuando empezamos a ver el suma todo eso, hermano, la verdad es que por eso decíamos, hoy es un buen tiempo. Fíjense que cuando nosotros, hermano, vemos la planificación de los temas, realmente pedimos al Señor que nos guíe. Y este tema, hermano, justamente de la justicia, cayó, hermano, con esta bendición de Santa Cena. Y el Señor sabe los tiempos. Porque la justicia es por medio de la fe. Amén. Romanos 3, 21, 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, cuando vemos ahí, hermano, en el slide que usted va a estar viendo en su pantalla, dice que lo que está escrito acá es que el Señor Jesús, fíjese qué tremendo, el que estaba sin el cordero, que no tenía pecado alguno, ni mancha alguna, se hizo pecado por nosotros. Absorbió toda la maldad del mundo, amado hermano, para que nosotros fuésemos hechos, aleluya, justicia de Dios en él. Y eso está en 2 Corintios 5:21. Entonces, él tomó mi pecado y yo recibo su justicia por medio de ese sacrificio hermoso que hoy, amado hermano, vamos a estar recibiendo de parte de Dios por medio de la Santa Cena, por medio de la administración de la Santa Cena. Por eso decíamos, hoy vamos a recuperar la justicia de Dios. Si hay un justo que ha caído, hoy el Señor lo va a levantar. Hoy el Señor le va a dar esta bendición de recuperar la justicia de Dios. Así como lo hicimos cuando el Señor estuvo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, mis hermanitos, si quieren agregar algo aquí, pero de plan, hermano. Puchis, manos. Qué tremendo. Hablando un poco acerca de eso,
En Romanos 3:25 dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y a esto le quiero poner un poco más de énfasis. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Ahí, hermana, es ahondar en lo que decía el pastor Jaycee, que para nosotros ser justos debemos de creer que Jesús dio su vida por nosotros. Como lo vemos aquí, nosotros vamos a ser declarados justos ante los ojos de Dios media vez nosotros creamos en que Jesús se sacrificó por nosotros. Amén. Y mire qué hermoso, hermano, porque yo creo que es válido hoy, por medio de esta administración, de esta enseñanza, hermano, que si tú, amigo, que estás ahí viendo esta transmisión en vivo, o tú, hermano, que estás ahí y has caído y te sientes alejado de Dios y su justicia, hoy es un buen tiempo para que tú, ahí donde estás, cierres tus ojos y le pidas al Señor: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Y como lo hemos visto hoy, tú te hiciste pecado, absorbiste todos mis pecados y yo recibo tu justicia. Señor, yo abro mi corazón para que tú entres y se establezca tu reino, se establezca tu justicia en mi vida. En el nombre de Jesús, creo que tú fuiste enviado, que moriste por mis pecados, pero que también resucitaste al tercer día. Hoy abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amado hermano, ¿por qué hacemos esta oración? Porque miren, Primera de Pedro 2:24 nos da una bendición hermosa. Si lo tenemos ahí, hermanitos, si lo buscan. Primera de Pedro 2:24. Bueno, creo que es este mismo, ¿verdad? Dice, él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados, porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora fuisteis devueltos al pastor y guardián de vuestras almas. Hoy el Señor, aparte de darnos recuperación, Él también está recuperando las almas. Amén. Está recuperando las almas perdidas. Y así como el Señor da recuperación, así también se está recibiendo recuperación en el reino. Amén. Ahora, ¿cómo el Evangelio revela la justicia de Dios? Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y aquí, hermano, por el tiempo también, ¿verdad? Vamos a apresurarnos un poco. Aquí, hermano, traemos una enseñanza muy hermosa. Porque hermano, este versículo hay que tener mucha revelación para entenderlo. Y mis hermanos se han esforzado mucho, ¿verdad? Bendecimos la vida, hermanita Sandrita, que se ha esforzado para ponernos aquí, hermano, en la enseñanza, un esquema que nos va a hacer entender este versículo que dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Mas el justo por la fe vivirá. Y esto, hermano, ahí es donde nosotros tenemos una bendición enorme. Amén. Si lo vemos ahí, hermanito, Sí, la amén. siguiente slide, o hablando acerca de este.
Sí, gloria a Dios. Quería mencionar que la justicia que nos han entregado a nosotros es conocido como una imputación. De hecho, esa es una figura en el derecho procesal penal. Para los hermanos que entienden un poco más de eso, eh, esa figura tiene que ver con el hecho de que a un imputado se le esté adjudicando un crimen, pero que en ese momento no hay pruebas, hay que hacer un proceso, hay que seguir un proceso para recabar pruebas y después de las pruebas van a comprobar que el imputado en efecto es culpable. En diferentes países que pueden absolver al imputado mediante una multa, una cantidad económica, pero hay leyes que en ese momento, dependiendo de la gravedad de su crimen, perdón, ajá, exacto, pueden dar una fianza, ¿verdad? Pero hay leyes que por la gravedad, de acuerdo a la gravedad del crimen, no permiten una fianza. Entonces hay una estipulación de los diferentes tipos de penas que se le van a imputar a él para que pueda entonces justamente, de acuerdo a las leyes de los hombres, ¿verdad? Pagar por su crimen. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? Porque hermanos, usted y yo, ¿verdad? Estábamos muertos en delito, dice la Biblia, y pecados. Entonces, éramos criminales, no en contra de un prójimo solamente, sino en contra de Dios. Usted dirá, hermano, ¿y yo a qué horas ofendí a Dios, hermanos? Si fuimos destituidos de la gloria de Dios, ahí sería de hablar de otro tema, de la preexistencia y la preordenación. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Naturalmente nacimos con pecado, siendo criminales delante de Dios. Sin embargo, a nosotros no se nos impuso una pena, nos eximieron de la pena. Alguien, uno de nuestra misma naturaleza tomó su lugar y mi lugar. Entonces, amado hermano, a nosotros nos dieron una imputación, nos dieron la gracia de Dios, la gracia de Cristo, nos dieron paz, nos dieron reposo. Y por si eso fuera poco, hermano, nos han dado añadiduras porque un justo murió por nosotros y nos hizo a nosotros justos, de manera que no es nuestra propia justicia. Cuando nosotros practicamos la justicia de Dios, entonces lo justo de Él es transferido a nosotros y por esa razón nosotros podemos, amados hermanos, llegar a ser favorecidos de Dios, favorecidos de Dios, pero no es algo que nosotros nos ganamos o que alguien, hermano Henrito, alguien vaya a decir, es que yo me lo gané porque ayuno. Y mire, hermano, yo aquí donde me ve ya tengo 7 días de ayuno y yo me gané ese milagro. No, hermano, aunque alguien no pudiera ayunar por enfermedad o porque le gusta comer, pues, hermano, la justicia de Dios lo ha cubierto. Nosotros, si alguien ayuna, y no estoy en contra de eso, pero no es para ganarnos algo, al contrario, es para entregar algo. Es bien tremendo. No sé si quiere mencionar algo, mi hermano Henrito. Amén. Lo único que debemos de hacer, ¿verdad, hermano Wesley? Es creer. Dice que en Santiago 2:23 dice la Biblia de las Américas, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo. Entonces, el creer a quién, a Dios, al Rey, porque aquí lo puede ver usted en la gráfica, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y es una fe vertical a nuestro Señor. ¿Para qué? Para fe, para que nosotros también transportemos, ¿verdad? En el camino en el que nos vamos a conducir, conduciéndonos con fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá en todo nuestro camino, en toda nuestra trayectoria, creyéndole a Dios, porque el mundo dice que es fluctuante.
no mirando las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, dice. Entonces tenemos que ver al blanco perfecto, a Cristo Jesús. Entonces, de tal manera que como nosotros estamos con esa justicia que fue revelada por fe y para fe, entonces cuando ya nos tratan de mover del camino, ¿verdad? Nos quieren sacar, porque recordémonos que lo contrario de justicia o lo contrario de un justo es el impío. Entonces, este siempre va a tratar la manera de querernos sacar del camino. Entonces, como nosotros ya creímos en nuestro Señor, en una fe vertical y vivimos para fe, no nos van a mover de ahí, amado hermano, no nos van a mover porque estamos viviendo y practicando en justicia. Gloria a Dios. ¿Iban a decir algo más? Amén. También leyendo un poco de lo que leía el hermano Henry, que decía, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En Gálatas 5:5 podemos ver que dice, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Hermano, ¿quién nos ha prometido Dios? Estar juntamente con él en el reino de los cielos, ser llamado su amigo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham tuvo fe, amado hermano. Usted puede leer Hebreos 11, es uno de los héroes de la fe. Y él tuvo la fe de la justicia de Dios y le fue cumplido lo que se le prometió, ser amigo de Dios. Gloria a Dios. Entonces, si usted vio ahí en la gráfica, hermano, amén, en la imagen, ahí nos quedó bien claro que es por fe y para fe. Amén. Y si le queda duda todavía, hermano, pues escríbanos al WhatsApp. Ahí, hermano, mándenos sus preguntas, sus dudas, hermano, y diga, mira, hermano, yo no entendí nada. Vuelvan a discipular. Gloria a Dios, hermano, lo hacemos con mucho cariño, hermano, porque la idea no es venir aquí a presentar un tema, hermano, y que usted no entienda nada, sino al contrario, que a usted le quede claro. Amén. Entonces, avanzando por el tiempo, hermano, porque realmente camina súper rápido. Dice, ¿cómo se manifiesta en este tiempo su justicia? Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, la libertad de este tiempo, hermano, es vete y no peques más. Y aquí hablábamos, hermano, de un tema un poco ahí controversial, ¿verdad? Cuando hablábamos con los hermanitos al respecto de esto. No controversial porque no lo tengamos claro, sino porque realmente es un tema muy hermoso, hermano. Cuando la mujer y que la encontraron en pecado, ¿verdad? El pueblo se la llevó para apedrearla delante de él y la palabra dice que él estaba escribiendo en tierra. ¿Qué estaba escribiendo? Pues se lo preguntamos cuando lo veamos a él. No, pero no ese es el tema en sí, ¿verdad? Sino que él estaba ahí. Y le dijeron, hermano, que la habían encontrado en pleno acto de pecado y que según la ley tenía que apedrearse esa mujer, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús ejerció la justicia. Y decíamos los hermanos, pero fíjense qué es lo que les dijo. Aquel que esté libre de pecado, que sea el primero que lance la piedra. Así les dijo a ellos. Ahora, ¿por qué el Señor le dice, ni yo te condeno? Porque él estaba libre de pecado. Él no había pecado. Él sí tenía derecho de agarrar una piedra y lanzarla, pero no lo hizo porque no emitió la justicia de acuerdo al hombre, sino la justicia de acuerdo a el reino de Dios y su justicia, que son a través de la añadidura que buscó la misericordia para esta mujer. Ahora, hermano, ahí nos queda claro por qué habíamos puesto ahí, ¿verdad? Que la libertad de este tiempo es no peques más, porque realmente la gente nos condena, o muchas veces nosotros a veces condenamos a los hermanos que caen y vienen, amado hermano, a congregarse nuevamente, ¿verdad? Los señalamos a veces, los discriminamos, no te metas con la chuma, no te metas con aquel porque de verdad pecó, amén. Pero el Señor no fue así. El Señor dijo, ni yo que soy libre de pecado y te puedo lanzar una piedra, te juzgo.
sino al contrario, le dice, le extiende su amor, su misericordia y su paz y le dice, vete y no peques más. Amén. Santo Dios, el tiempo corre rápido. Dice, justicia para retribuir, no para condenar a sus hijos en el reino de los cielos. Y aquí veíamos que hay varios tipos de justicia, ¿verdad? Justicia en el cinto, y ahí si usted le puede hacer una captura de pantalla, hermano, sería lo mejor para que usted tenga todas las referencias de los versículos. En la diestra, en las ondas del mar, la luz, adorno, coraza, árbol, manto, morada, arroyo, sol y desposar. Y han visto, ve los versículos y lo que dice, ¿verdad? En cinto, y será la justicia cinto de sus lomos. Diestra, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ondas del mar y tu justicia como las ondas del mar. Luz, mi justicia descubriré para luz de los pueblos. Adorno, con justicia serás adornada. Coraza, pues de justicia se vistió como de coraza. Árbol, y serán llamados árboles de justicia. Entonces todo esto, hermanos, son temas, amado hermano, que tenemos que ver, ¿verdad? Gloria a Dios. Viendo un poco más adelante, por cuestiones de tiempo, dice, ¿dónde mora la justicia? ¿Cuál es el resultado de la justicia? Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. ¿Cuántos son campos fértiles? Declárelo usted, hermano, yo soy un campo fértil. Entonces, si tú eres un campo fértil, ahí morará la justicia, dice, y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia es reposo y seguridad para siempre. Eso lo dice Isaías 32, 16, 17. No sé si hay algo que quieran aportar aquí, hermanitos. Por respecto a esto, ¿verdad? Cuando dice que el efecto de la justicia será paz, yo considero que una de las cosas que nos ayuda a tener paz también con Dios, principalmente con Dios, es la confesión. Es la confesión. Yo creo que la confesión tiene que ver, hermanos, con el efecto que produce la justicia en nosotros, ¿verdad? El poder ser ministrados nosotros mismos, no me vaya a malinterpretar, pero el ser ministrados, el ir con un ministro que sabemos que ha sido enviado de parte del Señor y ministrar nuestro corazón. Yo considero que esa es una parte bien esencial, porque dice que en el campo fértil mora la justicia. Entonces, yo podría decir que una de las características de que se está batallando para que la justicia se establezca es que no hay fertilidad. Y al no haber una fertilidad en nuestro campo, en nuestra vida, recordemos lo que la Biblia habla respecto al campo y la semilla, que es el campo. Declaramos en nombre del Señor que nuestro corazón es buena tierra, es un buen campo para sembrar la semilla. Pero que si hay infertilidad en nuestro corazón para asimilar la palabra, para asimilar la justicia, entonces hay necesidad de ser ministrado, ¿verdad? Y yo puedo ver ahí que para que el efecto de la justicia sea paz, hay que trabajar entonces en ese corazón que está teniendo problemas con asimilar lo que es la justicia. Y luego dice que la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Eso es lo que quería aportar. Esas son partes de las añadiduras entonces que debemos de buscar, ¿verdad? Maestro Henry. Ahí está. Así rápidamente, amados hermanos, lo que queremos tratar de dejar, ¿verdad? Es que busquemos su justicia, la justicia de Dios, porque si buscamos nuestra justicia, fíjese, amado hermano, que de donde yo vengo, que es de Guatemala, tendemos mucho a practicar la justicia de nosotros, la justicia de nuestras propias manos. Y fíjese que en el momento quizás podemos saciarnos, ¿verdad? Nos podemos saciar porque practicamos según nosotros nuestra justicia. Yo no me dejé, yo actué a aquel que me quitó quizás mis bienes, mis pertenencias, y yo fui y apliqué mi propia justicia. Pero fíjese que después uno sigue viviendo en la zozobra, sigue viviendo
la inseguridad, pero la justicia de Dios, mire qué bonito, porque dice que la justicia de Dios dice que da seguridad para siempre. Amén. Y para cerrar, hermano, con broche de oro, Salmo 85:10 dice de la siguiente forma: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Entonces, cuando entendemos esto, hermano, está hablando de una cuadridimensión escondida ahí en la justicia de Dios. Vemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y al Altísimo. Entonces, la misericordia, usted sabe, hermano, el Padre de las misericordias también, ¿verdad? La verdad dice que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Y la justicia también, amado hermano, es una, ¿cómo se llama? Virtud también de Dios, Dios de justicia. El Altísimo, ¿verdad? La paz la ministra el Espíritu Santo también, ¿verdad? El Señor Jesús es un príncipe de paz y tenemos al Dios de paz. Entonces estamos viendo aquí una cuadridimensión que nos bendice, amado hermano, con estas añadiduras al buscar el reino de Dios y su justicia. Y 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces, amados hermanos, no sé si hay algo más que podamos cerrar, amado hermano, pero yo ahí donde tú estás, hermano, quiero bendecir tu vida y decirte que hoy es un buen día, retomando nuevamente para que tú puedas venir a tomar Santa Cena, amado hermano, y puedas venir a gozar de la justicia de Dios nuevamente. Si tú la has perdido, hoy la vas a recuperar. Hermanitos. Amén. Solamente bendecirles, amados hermanos, y decirle que Dios nos ha hecho justicia. Cualquier otra cosa en la que usted necesita que la justicia de Dios se le manifieste, amados hermanos, si Él ya nos hizo una justicia tan grande, ¿cuánto más no nos hará otra justicia más y con añadiduras en nuestras vidas? Así es que el Señor les bendiga y vamos a gozarnos en unos minutos en esta fiesta. Amados hermanos, esta palabra ha sido bella y quería en el final, en el que decía la justicia y la paz se besaron, es lo que nos decía el hermano Wesley, que cuando nosotros sacamos esa confesión, el decir yo he fallado en esto, yo he fallado en lo otro, se nos quita un gran peso. Entonces cuando Dios nos hace justicia a nosotros, nos da una paz eterna en nuestros corazones, amados hermanos. Dios los bendiga, amados hermanos. Entonces, la invitación para este día es: practiquemos la justicia y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy, Dios les bendiga, amados hermanos.